Mis queridos amigos, es un gran placer estar con ustedes de nuevo. Esta es una presentación breve sobre un tema del cual debo agradecer a un hermano, el hermano Marino, quien me pidió que hablara algo al respecto de este tema. Por consiguiente, espero que podamos disfrutar de esta presentación. El tema es cómo debemos entender las palabras del presidente Monson, necesidad crítica de leer el libro de Mormón. Bueno, para poder aproximarnos un poco a este tema, me gustaría que primero que todo veamos algunas definiciones. La primera definición es qué es una necesidad y de acuerdo al diccionario, entonces nos dice que una necesidad es un hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario. Esta es una buena definición, pero necesidad nos la define con necesario, entonces no nos ayuda mucho. Así que vamos a ver qué es necesario. Y entonces nos dice que necesario es algo que debe ocurrir, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. Una segunda acepción nos dice que es conveniente para la salud. Creo que nosotros necesitamos entender ambas acepciones dentro de lo que nos está diciendo el presidente Monson. Sin embargo, hay una definición de necesidad adicional que creo que nos puede ayudar. Nos dice que es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Veamos esa palabra, imprescindible. También se utiliza esta palabra para significar obligación. Entonces veamos imprescindible y obligación. Hace referencia también a una situación difícil que atraviesa a alguien. Y eso es algo también para resaltar. En psicología, una necesidad es un impulso surgido de un estado de tensión debido a una carencia concreta. Y es algo en lo que hay que también tener en cuenta. Procede del latín necessitas, necessitatis, y puede definirse como el estado de una persona en relación con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. Entonces, con esto espero que podamos tener una claridad sobre lo que significa la necesidad. Para poder hablar de las necesidades, tenemos un autor que es el más acertado, el que todos están citando, que es Abraham Maslow. Y Abraham Maslow nos dice que hay una pirámide de necesidades. Las primeras son necesidades fisiológicas o necesidades básicas. Y básicamente son necesidades que tenemos siempre, pero mientras no las hayamos satisfecho de una manera más o menos adecuada, no vamos a buscar la siguiente, que es la necesidad de seguridad. Y cuando tenemos esa necesidad de seguridad más o menos asegurada, podemos buscar la otra, que es la necesidad de afiliación o de pertenencia. Una vez hemos conseguido esa, podemos buscar la de reconocimiento y finalmente la de autorrealización. Entonces, esto es muy importante porque significa que cuando estamos hablando de estas necesidades, probablemente, y al decirnos una necesidad crítica, no nos está diciendo algo de autorrealización, sino algo que tiene que ver con todo y que toca fundamentalmente las necesidades básicas. Y esto es algo que necesitamos mantener con nosotros, mantener presente para que podamos comprender un poco lo que él nos dice. Las necesidades fisiológicas son bien interesantes. Nos dice que una es la salud. La salud, una persona puede convivir con una enfermedad mucho tiempo. Hay enfermedades que son terminales, que terminan rápido, pero hay enfermedades que pueden durar 20, 30 años. Entonces, la persona está afectada, no está tan en su 100%, pero todavía puede funcionar. El alimento, hay diferentes oportunidades y se ha llegado a más o menos 60 días. 60 días es lo máximo que una persona puede vivir sin alimento, aunque tomando agua, en razón, y se ha llegado a esta fecha en razón de que las personas que han realizado huelgas de hambre y han muerto, más o menos han muerto alrededor del día 60. Entonces significa que
60 días es lo más que podemos vivir sin alimento. Y entonces se ha dado existe ya una enseñanza de cómo funciona. Primero se consume la glucosa, después se consumen las grasas, finalmente se consumen los músculos y entonces viene la crisis y viene la muerte. Sin sueño, el sueño, ahí se ha llegado a un récord de 11 días. Sin embargo, aquí llegamos a un punto interesante, porque cuando tenemos mucho sueño, simplemente nos dormimos. Hace unos años, yo fui testigo de un día que estábamos muy cansados caminando con algunas personas y alguien, un jovencito, iba con tanto sueño que dio un paso y al siguiente quedó dormido y cayó dormido. Y obviamente nos tocó parar a que pudiera descansar para poder continuar caminando después. Entonces, el sueño es algo que cuando llega el momento de dormir, nos dormimos. 11 días requiere una alimentación, requiere unas condiciones, requiere una salud, requiere condiciones especiales, pero se ha llegado a la conclusión de que 11 días es lo máximo que podemos existir sin dormir. Sin agua, ya empezamos a algo más complicado, 5 días. Máximo 5 días en los que una persona puede estar sin agua, sin respirar, sin aire, 4 minutos. Entonces, podemos pensar que que el respirar es una necesidad más crítica que el alimento o que la salud, sin decir que el alimento no es indispensable, sin decir que la salud no es indispensable, pero el respirar es muchísimo más crítico. Entonces, cuando el presidente Monson nos habla de algo crítico, tenemos que llevarlo un poco hacia este nivel de comprensión. Crítico, entonces, hay 6 acepciones, pero voy a ver solo las que están resaltadas más oscuro, que tiene relación con la crisis. Se refiere al momento o la ocasión que debe aprovecharse para hacer una cosa por ser el más oportuno y se aplica a las condiciones que producen la reacción en cadena en un reactor. Estas 3 creo que son las que podemos utilizar para entender lo que nos dice el presidente Monson. En primer lugar, nos dice que hay una crisis y vamos a ver eso más adelante, pero nos dice que hay un momento para aprovechar. Significa, hermanos, que este es un momento en el que podemos hacer, que es un momento oportuno para leer el libro de Mormón, que es el consejo que nos da el presidente. Y esa lectura del libro de Mormón podría generar una reacción en cadena. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros debería ser un gran lector del libro de Mormón y un propulsor de la lectura del libro de Mormón, de manera que las personas a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, puedan leer el libro de Mormón de una manera más intensa y de esa manera entonces podamos esparcir un poco más la lectura del libro de Mormón y la comprensión de las verdades que están aquí involucradas. Vamos a ver la pirámide de Maslow desde otra perspectiva. Imaginemos que la estamos viendo desde arriba y que la estamos viendo invertida. Entonces, desde esa perspectiva se genera la crisis. Y la crisis toca cada uno de las áreas de necesidad. Entonces, necesitamos pensar que esta crisis nos está llevando hacia todos los lugares, hacia todas las áreas de necesidad. Cuando se pretende escribir en chino la palabra crisis, no hay una frase, una palabra o un signo que lo pueda describir completamente. Entonces ellos utilizan 2 signos que son los que encontramos acá, los que estamos viendo en este momento. Lo interesante de estos es que nos lleva a un concepto más que a una definición, porque nos dice que la crisis, uno de los símbolos significa peligro y oportunidad. No sé cuál es de los dos, por eso lo escribo en ambas formas. O sea, no sé si este es peligro o oportunidad y no sé si este es peligro o oportunidad. Pero en esencia son los 2 componentes. Entonces, dentro de esta crisis que el presidente Monson nos está diciendo, hay un peligro
que puede llevarnos hacia una catástrofe, pero también hay una oportunidad que nos puede llevar a ser mejores personas. Probablemente lo que, de lo que yo entiendo y de lo que no conozco al presidente Monson, no nos está hablando tanto del peligro, no está tratando de llevarnos hacia el temor, hacia una situación complicada que podría pasarnos, pero tal vez nos está llevando hacia la oportunidad. El presidente Monson es un hombre de, de un gran optimismo, por consiguiente estoy seguro que él nos está diciendo que esta crisis es una oportunidad que nosotros tenemos para ser mejores personas y para hacer las cosas en una mejor manera. ¿Cómo se manifiesta la crisis? Bueno, solo necesitamos prender el noticiero. ¿Cuál noticiero? Cualquier noticiero. El de la mañana, el de la mitad del día, el de la noche, el de la medianoche. ¿De qué cadena? De cualquier cadena. ¿En qué idioma? En cualquier idioma. Lo que nos va a hablar es de violencia, de inmoralidad, de corrupción y de incredulidad. Son los elementos de la crisis. Hay muchas más cosas, indudablemente, y podríamos hacer la lista interminable, pero necesitamos entender que estamos viviendo en una crisis en la que la sociedad y la cultura nos está llevando a que no la veamos, a que simplemente veamos las cosas como normales. ¿Hay un asesinato? Sí, ayer hubo uno, antier hubo uno y mañana habrá uno. No, necesitamos cortar esa violencia, necesitamos cortar la inmoralidad. Cuando hablamos de corrupción, entonces pensamos en las altas esferas del Estado. No, hermanos, veamos la corrupción dentro de nosotros mismos. Veamos cada una de las pequeñas cosas en las que nosotros estamos haciendo, en la que podríamos mejorar. Obviamente, esas altas esferas del Estado, los que hacen los grandes contratos, deberían y tenemos que encontrar la manera de que suspendan la corrupción, porque eso nos lleva a que con nuestro dinero tengamos más ricos pero menos obras. Necesitamos que con nuestro dinero tengamos más obras, más carreteras, más puentes, una infraestructura que permita que los productos que se generan dentro de nuestro país puedan salir, se puedan vender de una manera adecuada. Entonces necesitamos eliminar la corrupción, necesitamos tener una actitud que la elimine y necesitamos eliminar la incredulidad. Entonces, no voy a abundar mucho más en la crisis, todos la conocemos, sabemos, hay muchas más cosas que podemos hablar de ella, pero no es este el momento para hablar de todo esto. Ahora hablamos del Libro de Mormón. ¿Qué es el Libro de Mormón? Y cada uno de nosotros tiene una definición, y las definiciones del Libro de Mormón son muchísimas. Me gustaría ver algunas. Es la palabra de Dios, indudablemente. Doy testimonio que es la palabra de Dios. Es un testigo de Jesucristo, y Jesucristo es la luz del mundo. Por consiguiente, cuando nosotros leemos el Libro de Mormón, vamos hacia Jesucristo, y al ir hacia Jesucristo iluminamos nuestra vida. Ahora, si en la lectura del Libro de Mormón que nosotros hemos hecho no iluminamos nuestra vida, hermanos, hay algo que corregir. Quizás no estamos siendo tan atentos, quizás lo estamos leyendo solamente sin mucho cuidado. Así que cambiemos nuestra lectura de manera que el Libro de Mormón ilumine nuestra vida. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Cada vez que leamos el Libro de Mormón, nuestra vida tiene que ser iluminada. Es un libro que conduce hacia la autorreflexión, donde nos lleva a que nosotros pensemos, ¿estoy haciendo las cosas correctas? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de Nefi? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de Amón? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de cada uno del capitán Moroni? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de cada uno de estos grandes hombres y mujeres que se hablan allí? Es un libro que nos enseña doctrina, nos enseña cómo son las cosas y cuáles son los principios. Es un instrumento de conversión. Mi conversión es gracias al Libro de Mormón, y espero que la conversión de ustedes, y si alguno de ustedes tiene dudas con el Libro de Mormón, lo invito a que lo lea y a que siga la instrucción de Moroni en Moroni 10.3.5 para que podamos llegar a obtener una conversión plena del Libro de Mormón. Es un instrumento de revelación. El Señor nos habla a través del Libro de Mormón y nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar. Es un libro que nos lleva hacia la paz, y eso nos debe llevar a que nosotros
podamos buscar esa paz en nosotros. Al encontrar la paz dentro de nuestro corazón, será posible encontrar la paz en el exterior y será posible encontrar la paz en nuestro país. Si no hay paz en nuestro corazón, no va a ser factible que nosotros podamos tener un pueblo que viva en paz. Se ha dicho que es la clave de nuestra religión y es cierto. Necesitamos entonces comprender qué es nuestra religión. La religión es más que una afiliación, es una práctica. En consecuencia, necesitamos saber qué es lo que se espera de nosotros, cómo es que tenemos que hacer las cosas. Y es un nuevo convenio. Quienes quieran ampliar un poco más sobre el libro de Mormón como un nuevo convenio, hay un libro maravilloso del Elder Holland y su esposa, así que les recomiendo que lo lean. Es mucho lo que podemos hablar del libro de Mormón, es algo maravilloso. Por consiguiente, necesitamos tener un buen testimonio, leerlo, comprenderlo lo mejor que sea posible, y cuando ya lo comprendamos bien, entonces lo volvemos a leer y ahí vamos a encontrar que había cosas que no comprendíamos bien, o que ahora había cosas que no habíamos visto y que ahora sí vemos, y la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez. Así que no es una cuestión de yo lo he leído 100 veces o 150, sino es una situación de que cada vez que lo leamos podamos penetrar un poco más en la sabiduría y en el poder que podemos obtener a través del libro de Mormón. ¿Cómo leer el libro de Mormón? Bueno, hay muchas formas. Una forma que deberíamos hacer es empezar en 1 Nefi 1 y terminar en Moroni 10. Ir leyendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esto es útil. Esto es muy útil y debemos hacerlo. No es algo que debamos no hacer. Sin embargo, no es lo único que debemos hacer. Además de esto, deberíamos leer el libro de Mormón, y para esto es muy útil utilizar la guía de estudio de las escrituras, donde encontramos un tema. No se ve muy claro porque hay mucho texto. Sin embargo, no importa, porque esto es guía de estudio de las escrituras. Encontramos un tema. El tema que está aquí es la expiación. Encontramos una definición en el lado izquierdo y luego encontramos las escrituras, y podemos ir a esas escrituras y tratar de comprenderlas y tratar de aprenderlas, y entonces vamos a aprender mucho de cada tema, y esto hay que irlo haciendo adicionalmente a la lectura permanente del libro de Mormón. Hace algunos años un 70 dijo algo muy interesante. Dijo que dos amigos estaban conversando y uno de ellos le dijo al otro que en su iglesia tenían profetas. Así que el amigo le preguntó, ¿y les hablan? Y él les dijo, sí, nos hablan. Dijo, ¿cuándo fue la última vez que les habló? Para nuestro caso, la semana pasada. Y entonces el amigo le preguntó, ¿y qué dijo el profeta? Y entonces este amigo no sabía mucho. Por consiguiente, necesitamos apoyar a nuestro presidente, hacer que sus enseñanzas formen parte de nuestra vida, y necesitamos hacer que realmente sepamos lo que él nos ha dicho. Entonces creo que con esto hemos visto lo que es la pregunta que me hizo Marino. Pero veamos aquí lo que nos dice el presidente Monson mismo. Hablo del poder del libro de Mormón y de la necesidad crítica que tenemos como miembros de esta iglesia de estudiar, reflexionar y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Nunca será suficiente recalcar la importancia de tener un testimonio firme y seguro del libro de Mormón. Vivimos en una época de grandes desafíos e iniquidad. ¿Qué nos protegerá del pecado y de la maldad que abundan en el mundo hoy? Estoy convencido de que un testimonio firme de nuestro Salvador Jesucristo y de su Evangelio nos ayudará a mantenernos a salvo. Si no están leyendo el libro de Mormón todos los días, por favor, háganlo. Si lo leen con espíritu de oración y con el deseo sincero de saber la verdad, el Espíritu Santo les manifestará que es verdadero, si es verdadero, y testifico solemnemente que lo es. Ok, hermanos, entonces ahora vamos a poder ver que él nos dice que el libro de Mormón
es una necesidad crítica. Para mí una necesidad crítica es una necesidad como respirar. Así que nos está diciendo que ante la crisis de valores y la crisis en la que está viviendo el mundo actualmente, necesitamos el Libro de Mormón para poder salir de estos problemas. Pero no lo veamos como algo que nos aterroriza, sino veámoslo como la oportunidad de ser los humildes y fieles servidores de Dios. Y les dejo esto con mi testimonio de que yo sé que el Libro de Mormón es la verdad y sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene las enseñanzas verdaderas.